había leído a Lenin, no me interesaba porque en ese tiempo yo pues, ya había leído a Marx y fue tan enriquecedor leer El Capital que luego ya me dije, bueno, ya no tiene caso leer a Lenin porque pues, Lenin, todo lo que hizo está basado en la obra de Carlos Marx. Y como que no me llamaba mucho leer a Lenin, pero luego, pues por esas cosas de la vida, un día me llega un artículo de la jornada que habla del estado de la revolución. Nos vamos a saltar como el prefacio y alguna introducción. Nos vamos a la página 33 todos. De esta obra El Estado y la Revolución de Vladimir Lenin. Y si quieren arranco yo los 10 minutos y esta actividad ya después se haría con alguien que diga yo continúo después y así nos la vamos haciendo. ¿Vale? Vale, Omar. Vamos a arrancar. Capítulo 1. La sociedad de clase y el Estado. 1. El Estado, producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. Con la doctrina de Marx ocurre hoy lo que ha ocurrido en la historia repetidas veces con las doctrinas de los pensadores revolucionarios y de los jefes de las clases oprimidas en su lucha por la liberación. En vida de los grandes revolucionarios, las clases opresoras los someten a constantes persecuciones, acogen sus doctrinas con la rabia más salvaje, con el oído más furioso, con la campaña más desenfrenada de mentiras y calumnias. Después de su muerte, se intenta convertirlos en íconos inofensivos, canonizarlos, por decirlo así, rodear sus nombres de una cierta aureola de gloria para consolar y engañar a las clases oprimidas, castrando el contenido de su doctrina revolucionaria, mellando el filo revolucionario de esta, envileciéndola. En semejante arreglo del marxismo se dan la mano actualmente la burguesía y los oportunistas dentro del movimiento obrero. El Estado, dice Engels, resumiendo su análisis histórico, no es de ningún modo un poder impuesto desde afuera a la sociedad, tampoco es la realidad de la idea moral, ni la imagen y la realidad de la razón, como afirma Hegel. Es más bien un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado. Es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables que es impotente para conjurar. Pero a fin de que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren a sí mismas y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque y mantenerlo en los límites del orden. Y ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado. Aquí aparece expresada con plena claridad la idea fundamental del marxismo en cuanto al papel histórico y a la significación del Estado. El Estado es producto y manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. El Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado en que las contradicciones de clase no pueden objetivamente conciliarse. Y viceversa, la existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clase son irreconciliables. En este punto importantísimo y cardinal, comienza precisamente la tergiversación del marxismo, tergiversación que sigue dos direcciones fundamentales. De una parte, los ideólogos burgueses y especialmente los pequeñoburgueses, obligados por la presión de hechos históricos indiscutibles a reconocer que el Estado solo existe allí donde existen las contradicciones de clase y la lucha de clases, corrigen a Marx de tal manera que el Estado resulta ser un órgano de conciliación de las clases. Teóricamente no se niega ni que el Estado sea el órgano de dominación de clase, ni que las contradicciones de clase sean irreconciliables,
pero se pasa por alto o se oculta lo siguiente: si el Estado es producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase, si es una fuerza que está por encima de la sociedad y que se divorcia más y más de la sociedad, resulta evidente que la liberación de la clase oprimida es imposible no solo sin una revolución violenta, sino también sin la destrucción del aparato del poder estatal que ha sido creado por la clase dominante y en el que toma cuerpo aquel divorcio, como veremos más abajo. Marx llegó a esta conclusión teóricamente clara de por sí, con la precisión más completa, con base en el análisis histórico concreto de las tareas de la revolución. Y esta conclusión es precisamente, como expondremos con todo detalle en las páginas siguientes, las que Kautsky ha olvidado y falseado. Y ya con esto hemos terminado los primeros 10 minutos de lectura, y tal vez sería pertinente hacer una acotación de lo que ahorita leímos, porque aquí Lenin habla de unas personas que han degenerado y han deformado las ideas de Marx. En ese sentido señala que Kautsky, que era un personaje que estaba llevando prácticas hasta entonces revolucionarias, pero después las tergiversa en Alemania,